Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Ramírez y soy la promotora de lectura de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestro segundo recital de poesía virtual de la franja de conversatorios, recitales y veladas literarias, charlas virtuales con autores. Este espacio mensual del Plan de Lectura Literario Javeriano que hay para leer, creado por las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con la Maestría en Literatura, la revista 2020 y la Biblioteca CRAI de la sede de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, busca que los estudiantes, egresados, docentes y administrativos javerianos, así como la ciudadanía en general, dialoguen con quienes han dado vida a obras literarias y conozcan sobre sus experiencias de escritura, sus gustos e intereses literarios. Esta noche recibimos con muchísima emoción a nuestros poetas invitados: Óscar Torres Duque, director y docente del Departamento de Literatura; Amalia Moreno, egresada del pregrado en Estudios Literarios; Diana Castelo, filósofa y magistra en Literatura; y Julián Santa, estudiante del pregrado en Estudios Literarios, publicado por la revista 2020. En el transcurso del recital conoceremos un poco más sobre cada uno, como abrebocas para escuchar algunos de sus poemas de sus propias voces. Óscar, Diana, Julián, Amalia, les doy la bienvenida y les agradezco mucho por esta invitación, por aceptar esta invitación. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy alegre de estar aquí esta tarde y compartir con ustedes un poco de la poesía y la pasión que siento por ella. Muchas gracias, Andrea, por tu introducción y a la universidad por la invitación. Gracias a ti, Diana. Amalia, Óscar y Julián, allí los vemos. Hola Amalia, Hola bienvenidos. Laura, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Emocionados de poder verles hoy en este evento. Hola Oscar, bienvenido. Hola, hola, hola. Es que esto está como lento, pero bueno, No te aquí preocupes, ya nos estamos. estamos viendo todos aquí. También me uno al agradecimiento a la biblioteca, a Andrea, Lucía, también a Jeffrey, que han, digamos, concebido de alguna manera este recital y hecho posible este recital de manera que, pues, muchas gracias. Este es un espacio muy chévere. Gracias a ti, Oscar. Y ahora que mencionas así, quiero darle las gracias igualmente a Jeffrey Cedeño, el director de la maestría en literatura y de la especialización en literatura infantil y juvenil. También a Nelson Velosa, promotor de lectura y coordinador de gestión de colecciones de la Biblioteca CRAI de la sede Cali. Y a Juan Camilo Guiterle, editor de la revista 2020, por todo el apoyo y la convocatoria para este evento. Juan Camilo, te quiero ceder la palabra para que nos cuentes un poco sobre la revista y sobre la participación de la revista en este evento de hoy. Hola, gracias Andrea de nuevo por la mención. Gracias a la universidad por darnos el espacio y pues por esta linda alianza que hemos tenido desde ya, como que desde el inicio de los recitales. La revista 2020 pues es una revista pues, de estudiantes de la Universidad Javeriana para estudiantes de la Universidad Javeriana. Y pues aquí les traemos a uno de nuestros abanerados, por así decirlo, a Julián, que va a publicar con nosotros en nuestro último número de Color, que se estrena este lunes, que podrán pues saber más en nuestras redes de Instagram en @revista 2020. Pero sin más preámbulos, pues los dejo con pues un buen cuentista que además resultó ser excelente poeta. Así que muchas gracias y que disfruten de la poesía. Muchas gracias, Juan Camilo, por esa introducción. Al final vamos a dar más información sobre la revista 2020, así que por favor quédense con nosotros hasta el final. Ahora quiero contarles que, bueno, que las personas que nos acompañan esta noche, pues también tienen sus obras disponibles para préstamo y para compra, así que esa información la vamos a estar dando al final. Las preguntas del público también se responderán al final, así que pueden escribirlas desde ya en nuestro chat interno o pueden escribirlas por medio de Facebook Live en la medida en que vayan escuchando a nuestros autores invitados. Entonces agradecemos mucho por el interés y esperamos que disfruten mucho de este evento. Mil gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Bien, entonces vamos a darle ahora sí inicio a este evento con nuestros 4 invitados, a quienes estoy muy emocionada de ver, que llevamos convocando ya desde hace un tiempito. Y me gustaría que comenzáramos con Diana Castelo. Diana Castelo Holguín es filósofa graduada con tesis en estética de la recepción y magistra en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Su tesis de posgrado fue en poesía y metafísica argentina. Es integrante del CILAT,
Disfruta descubriendo nuevas perspectivas de los temas que estudia y creando a partir de las experiencias cotidianas. Diana, bienvenida a nuestro recital de poesía. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Sí, y daré inicio a este recital con un poema que tiene que ver con un objeto muy cotidiano, que ya haremos cuál es. Azúcar. Vestigios de otra época en la que se celebraba una vida con objetos de plata. Inscripciones en la azucarera, el sonajero, un pastillero. Nombre legible por unos años, difuso al cabo de 20. Las marcas o abolladuras en aquellos objetos revelan las heridas y los accidentes, los quiebres de esas personas. Rayones, opacidad y brillo. Cada vida con sus logros y sus desencantos. Objetos con nácar y piedras incrustadas, signos de una vida pasada. Tradiciones que se pierden en la velocidad de esta realidad cambiante, que ya no se detiene en los detalles de la azucarera, celebrando mi llegada a la vida. Bueno, este es más del hogar y voy a seguir con uno que sí tiene que ver con una reflexión que hice a partir de una caminata en la ciudad. Caminante. La belleza ha tocado el suelo. Una explosión amarilla en el pavimento. La delicadeza ha quedado expuesta al devenir. No la recogiste, yo tampoco. Pasamos indiferentes ante ella. En su afán, los caminantes no se dan cuenta y destruyen sus alas. Sus pétalos no volarán por la ciudad esta noche. ¿Cuál fue el día en que las flores dejaron de caer en la tierra, afín a ellas, para terminar cayendo en la amalgama negra del macadam? Hay una pirámide encantada por el espíritu del jaguar negro. Su empinada cuesta selecciona a los viajeros que llegarán a su cima. Prueba suficiente para no sufrir la sentencia de muerte. Ascender es alabar a los dioses. Una aventura para pedir por el sol y la lluvia. Cacao y tunas, fruto de esta hazaña. Los rugidos en el bosque cuentan una historia de peregrinación a la tierra de los mayas. Bajo el ardiente sol yucateco, los escalones son más amplios y las piedras conservan el ángulo de la muerte. Y bueno, les leo este último que está inspirado en un viaje a los llanos orientales, que es de mis favoritos. Vivir en el trópico ante la incertidumbre del relámpago, anunciando tu último respiro. El trueno llega y lo cambia todo. Haz de luz llevándome hacia los ángeles en el juego de azar de mi existencia. Cabalgando las planicies con moriches, los golungos planean con sus alerones amarillos. Gavilanes, aguardando su presa, sobrevuelan mi cabeza. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por esos poemas para abrir este recital de poesía. Y me gustaría seguir ahora con Julián para seguir calentando motores y luego escucharnos un poco más sobre esa experiencia de escritura, sobre ustedes como lectores. Julián, Julián es nuestro segundo poeta invitado a este recital de poesía. Es un estudiante de literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y a sus 20 años se la pasa nadando entre libros, café y gatos. Edgar Allan Poe y Cortázar son sus autores, los autores que nunca le pueden faltar. Julián juega Ultimate Frisbee e intenta tocar el piano después de muchos años de salir del conservatorio. Escribe esporádicamente y tiene un gato negro. Bienvenido, Julián. Te escuchamos. Gracias, Andrea. Quería empezar con este. Se titula Un poema en 3 partes. 1. El poema que se escapa
que se esconde en la maleza, poema que vigila, la mano que lo escribe, que busca, desesperada, un aliento de vida. 2. La tinta se cuela en la herida, es un tatuaje recién hecho en el papel. La hoja en blanco muere y en su puesto nace un poema condenado a la página, encerrado entre las tapas de un cuaderno. 3. Del fuego se escucha un lamento. Es una vida que se retuerce y grita. La tinta se derrite y los versos se vuelven ceniza. Quería seguir con otro que se llama El charco se forma en la boca del volcán. El charco se forma en la boca del volcán. La llama de la vela derrite el líquido sagrado de su vientre, que de un momento a otro cae, al acostarse la vela cansada, desde el cielo en una lluvia roja, la lava ardiente hecha de parafina, y la sientes de pronto en tu espalda, como cientos de abejas atacando tu desnudez, abejas que pintan en tu piel divina el cielo, las estrellas y la vida. Y quería terminar mi intervención con un poema que pues no se los puedo mostrar ahorita, pero la primera parte se darán cuenta cuando lo lea, es en prosa. Em, Se titula El viento silba como retando al clavadista. El viento silba como retando al clavadista. Abajo lo espera una piscina de asfalto. Las llantas de una ambulancia chillan cuando atraviesa a toda la velocidad la avenida. No se da cuenta de que está siendo observada. Respira. La ciudad huele a quemado. No cierra los ojos. Da un paso adelante y cae. El tiempo tropieza. Él acelera. La ciudad se convierte en un túnel de estrellas. El miedo, cobarde, observa la calma del clavadista que cae. Alguien lo captura lejano en una foto. La vida es ahora una caída infinita. La gota del aguacero envidiosa mira el cuerpo que la imita. Y ahora se pregunta si cae o si vive o si alguna vez llegará a la piscina de asfalto que abajo lo espera. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por hacer esta segunda lectura para nuestro recital. Julián, se me olvidó mencionarlo, es el poeta invitado de parte de la revista 2020, entonces te agradezco mucho por haber participado con esos primeros poemas. Quiero continuar ahora con Amalia. Amalia nació en Medellín en el año 1988. Es poeta graduada de Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y en 2015 publicó su primer libro, Los 16 motivos del lobo, un poema largo y violento, con la editorial Cardumen y las ilustraciones de Santiago Guevara. En 2020, Tal vez hoy sobre mañana, su segundo libro, ganó el Premio Internacional Arcipreste de Edita en España y fue publicado por la editorial Pretextos. Sus textos están incluidos en antologías de poesía colombiana y en revistas culturales y de difusión digital. Actualmente vive en su estudio en Río Negro, Antioquia, donde trabaja en su próximo libro y en proyectos plásticos. Amalia, un placer contar contigo, bienvenida y te escuchamos. Andrea, ¿cómo estás? Qué pena ahorita decirte, Laura, yo estaba nerviosísima y estaba súper pendiente de tu organizadísimo guión, entonces creo que leí Laura ahí como por encimita, como por caer, pero ya encontré dónde vamos. Entonces ya, ubicada. Y Oscar, Diana, Julián, para saludarlos también bien y no como ahorita. Siempre muy honrada de leer en la Universidad Javeriana, que finalmente es el lugar donde, gracias a los profesores, descubrí lo que es más importante en mi vida, que es escribir poemas. Entonces, todo el mérito. Les voy a leer primero también 4 poemas de mi último libro, Tal vez hoy sobre mañana, que realmente es el primero, porque el otro es como un poema largo.
Este es un libro de poemas. Listo. Canción del optimista o nota al tiesto del arroz y a César Vallejo. De sudar cemento sobre las simientes de la injusticia, de la constancia del arroz por mantenerse tibio, de ayunar con fe, con esperanza o con aguasal, de laborar en tránsito cotidiano por la línea de la pobreza, pobreza absoluta, pobreza extrema, dogmática pobreza, del regreso sin progreso a la tumba del olvidado patriarca que dio la vida por el aliento de los nietos, por las tejas invisibles de los pobres del Perú, que así no llueva, hacen falta, por las cercas invisibles de los ricos del Perú, que así no cerquen, distancian, por los puros pobres, de día y de noche pobres, los más ortodoxos pobres, los últimos pobres. Se emprende empresa que quema fracaso, se asocian buenas voluntades, se le reza a cualquier diablo, se madruga a pesar del guayabo, se pone agua en la nuca, fiebre en los labios, se da la sombra y se prosigue medio vivo, medio muerto. Poema sobre Dios. La luz solo es útil por las sombras. La luz por la luz enceguece. El mal concreto. Acá te voy a responder una de las preguntas sobre si algún tipo de experiencia detona la necesidad de escribir. Tal vez a mí no me pasa como con cierto tipo de experiencias de la vida, como que uno pase por ahí y diga, no, pasó un pájaro, me voy a sentar a escribir porque me acaba de pasar este pájaro. A mí no me pasa eso, pues, habrá quien le pase, ¿no? Pero digamos que sí hay momentos en los que hay como ciertas fijaciones en ciertas formas que vale la pena como desarrollar y se me queda ahí pegado. Entonces este poema, El mal concreto, es como, tiene como, está detonado de una relación plástica con el lenguaje y quiero desarrollar esta forma del mal concreto. Y pues ahí quedó ahí lo que uno puede hacer a ese día. El mal concreto. El mal empieza en el mal concreto, en el mal principio, en los malos materiales, en el cemento malo, en la línea mal trazada, en las malas paredes corroídas de corrupción, se levanta mal el techo, se levantan mal los hijos, duermen mal, comen mal, sirven mal la mesa, mala leche, mal de estómago, desarrollo malo, padres malos, mala confianza, mal civil, mala persona, malo el juicio, malo el juez, mal bandido, mal honrado, mal disfrazado, el policía malo, el obrero malo, el electricista malo, el transformador malo, el sistema malo, la luz mala, el mal de ojo, mal de intención, el mal de adentro, el mal del alma, mal de instinto, mal amigo, malo con el perro, malo con la vida, el mal principio, el mal concreto. Y para cerrar esta última ronda les voy a leer otro cortico. Golpe de suerte. El error se siente en la misma fibra que la verdad se presiente, como el miedo al espanto, como la locura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ama. Y bueno, te me adelantaste con una de las preguntas, pero ahorita te haré ampliarla un poco más esa respuesta. No te preocupes. Pero gracias por esa lectura para arrancar, para seguir calentando. Ahí ya están hablándonos en el chat. Muchas gracias a quienes nos empiezan a saludar y nos cuentan también de dónde vienen y de dónde nos escuchan. Los invito a escribirnos para enviarles también unos saludos de vuelta. Y ahora me gustaría seguir entonces con Oscar, nuestro cuarto invitado de la noche de hoy.
Oscar es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Iowa, actualmente profesor asociado y director del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha publicado los libros La poesía como idilio, La poesía clásica en Colombia de crítica literaria en 1992, el libro de poesía Manual de Cultura General en 1994, El mausoleo iluminado, Antología del ensayo en Colombia en el 97 y 98, el libro de poesía Visitación del Hoy en el 98, El Divino Niño, ensayo de cultura popular e iconografía en el 99, el poemario Otro en el 99 también, en la carpeta de Oda a John Wayne en el 2004 y el libro Oda a John Wayne en 2010 con la editorial Javeriana. Oscar es editor, coeditor y colaborador en varios volúmenes de ediciones críticas y colecciones de crítica literaria y cultural, como la edición crítica de la obra poética de Aurelio Arturo en 2004, y los volúmenes colectivos Crítica y Ficción, Crítica Literaria y Ensayo en Colombia en el 2000, y Literatura y otras artes en la América Latina. Ha obtenido 2 premios nacionales de literatura en ensayo y poesía, una beca de investigación individual del Instituto Colombiano de Cultura y la beca internacional Anne Cleary de la Universidad de Iowa. Con los profesores y poetas Jorge Cadavid y Juan Felipe Robledo, tiene en prensa con la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana el trabajo crítico y antológico Presencia y representación de la poesía colombiana 1980-2016. Oscar, es un placer tenerte aquí. Mil gracias por estar y el micrófono es todo tuyo. Vale, sí, este micrófono no se puede coger, pero ahí lo cliqué. Amalia ya iba en la última ronda, porque el tema es el tiempo y espero que este primer poema que aparece en el repertorio de hoy me quepa en esta primera ronda. Yo cada vez me siento como más, cada vez más difícil para mí como encontrar un repertorio que leer para cada recital, así que decidí esta vez como utilizar un libro que no es un libro, sino como un libro en el que confluyen otros libros y tratar de tomar de allí como poemas que normalmente no leo o no he leído. Vale, entonces este poema se titula Ecléctico. Primero fue una pose y luego otra y otra, hasta que quedas completo y las poses son auténticas. El aprendiz de astrónomo, de ello quedaron el nombre Aldebarán y un poema a Venus. El escritor cuán pronto, dispuesto a usar su pluma para aniquilar la herejía moderna. El santo, no estuve lejos, caído de bruces en Kempis y la geografía de historieta. El poeta que escribía en las calles del barrio para que vieran. Y luego el poeta que escribía a oscuras en la madrugada. El enamorado, el erudito, el libertario, el hippie, el rockero, el leguleyo, el solitario, el triste, el desmedido, el profesor, el editor, el periodista, jugador de póker y cantor de rancheras. Pose tras pose, lo que posa se acomoda, y la modelo aprende a ser ella con el guiño del fotógrafo. Nada temo ya a mi propia discordia. Si me encuentro en el infierno o en un pasaje de San Juan, no me asombro, no hay desconcierto. Que admire a Caro Miguel Antonio y lo lea, escuchando a Black Sabbath, me escandaliza mi beato, ni se avergüenza el posmoderno. Yo soy la cadena, el eslabón y el cortafrío. Y sin embargo me soporto, me amaño, me busco de reojo. Pienso morir mirándome de reojo. Tamaña digresión, tamaña envergadura de hombre gordo y sin ligamento y sin escrúpulo. Si el hombre es esta historia de salticos y dobleces, de tenacidad y destrucción, puedo estar tranquilo de estar exagerando. Vale, no sé si lo dejamos ahí.
Muchas gracias, Oscar. Yo creo que sí, para dejarlos también con algo de antojo de escuchar algo más ahora. Vale. Eh, pero mil gracias. Por aquí ya nos están Mm. mandando muchos saludos. Estoy muy feliz porque quienes están acá y nos están escuchando en Facebook y nos están escuchando también en esta llamada, están muy emocionados de escucharlos a ustedes y les envían muchos saludos, así que les agradezco por estar conectados con nosotros. Ahora, me gustaría en esta segunda parte, como ya saben, vamos a entrar en un segundo momento del recital, en el que vamos a tratar de conocer un poco más de ustedes. Yo sé que las personas que nos están viendo están tan emocionadas y tan ansiosas como yo de conocer sobre su trayectoria, sobre su poesía, sobre sus propias lecturas, si nos quieren contar también. Entonces, para eso he diseñado una pregunta específica para cada uno de ustedes y me gustaría arrancar esta vez con Julián. Julián, leyendo tus poemas me encontré con varias imágenes del orden de la naturaleza, imágenes casi bucólicas, y otras que pertenecen un poco más como a la cotidianidad urbana. Me gustaría que nos contaras cómo es ese proceso de encontrar los materiales para tejer esas metáforas que tejes en tus poemas, para hacer esos nudos, como tú mismo lo dices en alguno de tus poemas. Bueno, como que en primer lugar sería como, yo no me doy el crédito por estas cosas, casi que esas metáforas que tú dices me encuentran es a mí, yo no las encuentro a ellas, pero creo que hay algo, em, algo que tiene que ver en cómo he crecido y cómo he vivido. Yo no vivo en la ciudad, yo vivo por fuera, em, y vivo en el campo. Entonces, yo constantemente estoy en ese punto medio y estoy en esa relación porque, por ejemplo, ahorita no, pero bajaba todos los días a Bogotá y todavía me chocan cosas, todavía eh, no me acostumbro a la ciudad, pero como que esa relación que tengo con lo natural, con el vivir en lo verde, en medio de la montaña, am, se cuela en lo que escribo. Y, y creo que también es una manera de yo intentando entender eh, la ciudad, por ejemplo. Tengo que relacionarlo con mi cotidianidad, que es lo normal. Muchas gracias, Julián, por esa respuesta. Bueno, ahora vamos con Diana. Diana, en tus poemas hay distintas formas de transitar hacia algo. Es la sensación que me dio leyéndolos. La muerte está allí, pero también el envejecimiento, pasar por lugares, transitar. Me gustaría que nos contaras cómo ha iluminado la poesía tu idea y tu experiencia del tránsito. Sí, Andrea. La verdad, yo no era creo que tan consciente de que el tema del tránsito estaba presente como en mis poemas, hasta que tú me dijiste. Pero sí hay distintos tránsitos, ¿sí? El que tú mencionas de la vida a la muerte y todo este tema de las pirámides, como de los mayas que construían precisamente como una forma de tránsito. Está también el caminar, ¿no? Y el moverse por un espacio determinado, pero también está el tránsito en el tiempo, como en el primer poema que muestra, sí, como efectivamente a mí me dieron una azucarera cuando era pequeña y como con el paso del tiempo fue transformándose y cambiándome. Eh, Creo que dentro de este tránsito también siempre ha estado muy presente el detenerme, o sea, como que hay movimiento, pero para mí la parte más importante es como el ver como ciertos detalles en, eso, en ese movimiento y captarlos. O sea, eso es como lo que yo busqué en algunos de estos poemas. Es como captar ese momento preciso que a mí me importaba, como de tránsito o que era como una captura casi de una esencia para mí, como más adelante. Y que no necesariamente eran como situaciones definidas, sino que incluso a veces eran un poco ambiguas, como en el caso de el caminante que se encuentra, de hecho lo que se encuentra es una flor, pero a veces no se sabe muy bien qué es una mariposa o qué tipo como de ser puede encontrarse. Y creo que el dejar como abierto como esa experiencia también pues ha sido súper positivo para mí. Y ya con relación a la poesía específicamente que tú me mencionabas, eh, creo que ha habido como un tránsito mío por la poesía también pues desde pequeña. Y yo lo descubrí, digamos, ingenuamente una tarde donde sentí como esta necesidad de simplemente empezar a escribir. Y como que después hubo un periodo también como un vacío,
volvió. Entonces, sí, ha sido variable, pero sí, creo que el tránsito es importante para mí, precisamente para como hacer capturas de esos instantes que yo quiero guardar. Es eso. Muchísimas gracias por tu respuesta, Diana. Sí, era algo que me causaba mucha curiosidad cuando te estaba leyendo, como te decía, ese transitar como caminar, pero también como un transitar en el tiempo. Y pues sí, no solamente hacia la muerte, sino también en el envejecimiento, que es el caso de ese primer poema que nos leíste, como el envejecimiento de las cosas y pues también el paso por tu propia vida. Entonces me causó mucha curiosidad, gracias. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. Todas estas preguntas, y me devuelvo un poco, son para que también las personas que nos están escuchando se animen a pensar en otras. Aquí estamos despertando como algunas cosas sobre cada uno de nuestros invitados y seguro que esto les va a motivar a ustedes a hacer otras preguntas para el final de nuestro recital. Oscar, bueno, leyéndote me encontré con que el poeta dentro de tus poemas, o en varios de los que leí, se revela como un personaje capaz de asumir distintas identidades. Por ejemplo, la del marinero, la del testigo de un holocausto o la del interlocutor de John Wayne, que es el caso del poemario de Oda John Wayne. Me gustaría saber qué piensas de la capacidad de la poesía para ponerse en los zapatos de otros o las posibilidades que la poesía nos brinda para ponernos en los zapatos de otros. Sí, creo que no te escuchamos todavía. Ya. Pensé que era usted la que me daba esa autorización. No, sigue, por favor. Sí, yo creo que ese es un aspecto importante y digamos, cada vez más autoconsciente de mi obra a partir de ese, no lo pongo tanto en términos del libro, pero sí, a mí me parece que ese libro da como, o marca como un giro en la manera como yo estaba concibiendo la poesía y escribiendo, y es el libro que se llama Otro, justamente. Curiosamente, a partir de ese libro y de esos poemas, yo decidí que no iba a volver a escribir porque no podía escribir sobre nada distinto que no fuera sobre mi propia vida. Entonces uno diría, pues, ok, parece que está llegando a una solución solipsista y egoísta, entonces ¿con qué desfachatez y desvergüenza se atreve a postular como la idea del otro? Pero yo creo que usted muy sagazmente lo ha observado, como que el poeta, porque de todos modos, me entiendo, el poeta no es digamos, no es una condición ni una esencia. Uno se preguntaría, ¿será que yo soy poeta? Pues uno diría, pues uno es poeta porque escribe poemas. Entonces, pero será entonces que es un oficio. Pero en mi caso sí, definitivamente el poeta tiene, tiene mucho que ver con ese ofrecerse y con esa voluntad. Bueno, decía, escribir sobre mí mismo implica escribir sobre el poeta que soy en ese sentido de, de que pensarme a mí mismo es pensar eh, en las personas que me rodean y también en las que están lejos y en las que yo podría ser. Es como preguntarse constantemente, debe responderse, ¿será que yo soy algo? Y la única respuesta uno la encuentra justamente en la relación con los demás. Y por eso, digamos, como ponerse, como usted lo dice, como ponerse en los zapatos de otro y estar siempre como en ese tipo eh, de experiencias. Y creo que eso era un poco, y eso ha marcado como lo que pues desde entonces hago en poesía, que es un poco poner ese tema de la otredad no en un nivel como metafísico, sino en un nivel como muy, no tanto cotidiano, aunque yo buscaba eso, pero sí de la experiencia humana que implica necesariamente, o sea, yo no me puedo concebir solo de ninguna manera. Eh, de ninguna manera. Entonces siempre como pensando en la situación que me hace compartir algo con los demás, o en la que yo puedo dar a los demás, o en todo lo que los demás me dan a mí. Así es, sí, efectivamente. Oscar, no sé si, bueno, a mí me gustaría que nos diéramos el espacio también para que nos contaras un poco sobre este poemario de Oda John Wayne, quizás también para dar el ejemplo específico sobre lo que yo te mencionaba,
Si nos quieres contar un poco sobre eso, cómo nace ese poemario y qué es eso que intentas allí. Ok, digamos, esa pregunta es más fácil porque uno diría que tiene como una anécdota detrás. Entonces, eh, digamos ahí como eso que veníamos hablando de la otredad y del ponerse en los zapatos del otro puede tener como un ejemplo más concreto. La Oda John Wayne nace pues de la relación que yo empecé a tener con una persona en los Estados Unidos que se llamaba John Wayne, como lo digo ahí en el poema, y nunca lo recuperé. Y uno diría, pero de nuevo, qué desvergüenza hablar de estas cosas. Ni siquiera recordaba yo su apellido, porque John Wayne eran sus dos nombres, first and middle name. Eh, claro, pues el nombre John Wayne sugiere otras cosas y sugiere aquel vaquero de los westerns, eh, pero pues el John Wayne del que yo hablo, a pesar de que esa contrafigura aparece allí también, pues fue un personaje que conocí allí en Iowa City y definitivamente fue después de la muerte de John que me decidí a escribir el poema, porque pues era una persona que digamos que me tocó mucho, pero al mismo tiempo con quien tuve una relación frustrada permanentemente, digo, de amistad, que nunca se concretaba en nada, especialmente como un encuentro que teníamos prometido y como que nunca se realizó. Y un poco a partir de allí, porque el tema alterno es que llevaba yo como 8 años sin escribir nada. Entonces el tema era como la sequía y la infertilidad, y entonces era como preguntarme, y ahora quiero escribir sobre John, cuando nunca pudimos encontrarnos para hablar de poesía, que era lo que queríamos hacer. Y, y, y es un poco macabra la situación, ¿no? Como decir, quiero hacerle como un homenaje, pero lo hago en su ausencia, un homenaje que quizá no recibirá. Entonces, digamos, parte de lo que fue esa experiencia con él, pues está ahí presente, de manera que, pues, ciertamente es otra perspectiva y otra modalidad de este tema del otro, ¿no? De alguna manera, entre otras cosas porque John Wayne era el otro, ¿no? Le decía siempre la gente que ve el título de John Wayne, ve, ¿y usted por qué le va a escribir una oda a John Wayne, a ese vaquero? Dije, pues sí, yo sé que el vaquero está ahí detrás, pero yo no estoy hablando de él, estoy hablando del otro, y el otro también soy yo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, yo me quedo con ganas de preguntar más, pero estoy segura que las preguntas irán saliendo por el público y de hecho ya van llegando. Los vamos a ir guardando para ahora el momento de las preguntas al final. Y voy a seguir entonces ya para finalizar esta segunda ronda con Amalia. Amalia, bueno, leyéndote a ti me encontré con que estabas muy presente en varios poemas, tú y tu relación con otras cosas. Me llamó mucho la atención verte llegar en varios poemas, sentarte, desparramarte, recostarte, una y otra vez sobre una silla, sobre una roca, sobre una lápida, casi siempre cansada. Y me da la sensación de que hay algo importante en tu poesía, en ese estar y hacer con las cosas, más allá que solo contemplarlas. Me gustaría saber qué piensas sobre eso y qué nos puedes contar sobre eso en tu poesía. A ver, yo pienso, Andrea, que lo que tenemos todos en común es primero sensibilidad y segundo sensibilidad con el lenguaje en específico. Pero primero sensibilidad, ¿no? Y por eso como la expresión es artística también y las respuestas las encontramos en las artes. Entonces yo creo que yo había entendido tu pregunta es distinto, ya que cuando la estás leyendo es al sujeto poético, pero creo que pues finalmente uno escribe como la vida lo habrá afectado, ¿no? O sea, uno tampoco tiene ahí un personaje al lado que escribe y que uno pone a escribir, no, es uno, las cosas le pasan a uno. Entonces yo, yo creo que yo me desparramo en la silla, yo me siento incómoda, en las sillas, me siento incómoda como en el mundo, en muchos aspectos del mundo, entonces creo que es tal vez una
necesidad un poco estar, una manera de ser, estar desparramada. Yo creo que todos, yo creo que los poetas tenemos el alma desparramada. Benjamin tiene una frase ahí que se me acaba de acordar que de pronto me la tiro ahí. Sobre el opio, que es lo contrario de elevarse, es derramarse. Y yo creo que, pues, a mí me parece que la poesía así cante es una expresión triste, y que el sujeto poético así canta porque está herido. Creo que esa es, por ejemplo, una diferencia profunda con la filosofía, que canta. Entonces, y canta, ¿por qué canta? Creo que porque está aporreado. Se me ocurre eso ahí. No puedo contestarte más. Gracias, Ama, perfecto, no. Muchas gracias por tus respuestas. Lo decía también porque siento que hay como una relación muy distinta con las cosas en tu poesía, como yo pocas veces, digamos, la he visto en un hacer con las cosas y no un hacer sobre las cosas. Uno no siente en tu poesía como que hay como el sujeto poético, como tú lo dices, está, digamos, imponiendo como un poder sobre las cosas, sino hay una relación mucho más horizontal. Esa es la sensación que me da con varios de los poemas que leí. Como Entonces, para terminarte, yo creo que contemplar, cuando uno lo hace con todo el ser, que implica pensar también, contemplar también, nosotros pensamos, aporrean. No sé, es muy difícil, por ejemplo, ahorita nosotros que tenemos celulares, quedarse en la mera contemplación, sin sentirse realmente afectado por las cosas. Y a mí me afectan, yo soy una persona supremamente sensible. Por eso agradezco tanto acá el lugar de la Javeriana. No sé qué hubiera hecho con mi vida. No estaríamos acá hablando. Entonces las cosas yo siento que me enjuician, que la poesía mía enjuicia porque me siento enjuiciada, ni siquiera es afectada. bien, 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 Ama. Y hay una provocación para Diana en tu respuesta interesante sobre la filosofía, ¿no? Como la diferencia entre la filosofía y la poesía, hablando de que Diana es filósofa y poeta al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo estoy pensando que sería chévere que antes de pasar a la tercera ronda, pues que también incluye poesía, que es una pregunta general que les quiero hacer a todos para que me contesten entre un poco con poesía, un poco pues, con sus palabras y sus pensamientos, pero me gustaría, si quieren, que leamos algo chiquito como que tengan por allí a la mano, como para hablar un poco en relación con lo que estábamos mencionando ahorita y pasamos a la siguiente pregunta que igual puede estar enlazada. La pregunta es sobre su experiencia personal y cómo alguna experiencia los ha puesto como en esa necesidad de recurrir a la poesía, de escribir, como si no hubiese otra forma como de hablar o absorber ese momento, como si tocara volver sobre ese momento, pero a través de la escritura y la poesía. Entonces, los invito a que lean algo más, los invito a que si quieren contarnos un poco sobre esta experiencia en particular, lo hagan también. ¿Y qué les parece si arrancamos dándole un poco la vuelta a la cosa? Arranquemos que con Amalia, ya que estás ahí. Listo. Entonces, yo ya contesté un poco esa pregunta, ¿no? Eh, em, y sí, eso, a veces como ciertas ideas de formas de lenguaje afectan, detonan la escritura. Y además así me parece que a veces es súper entretenido escribir cuando es la forma la que detona la escritura y no cuando uno está ahí padeciendo la vida horrible. Bueno, les voy a leer, yo pensaba leer dos poemas más corticos y ya. O sea, no, y ya, sí, ok. Me quedo bien. Dale, lee esos dos que vamos con tiempo. Ahorita le damos espacio a los demás también y seguro al final nos queda para un poema más. Además, aquí en el chat empiezan a pedir poemas, entonces les contaré. Bueno, pero entonces en función de lo que yo preparé, voy a leer estos dos poemas. Ya después, desorden ahí.
Entonces son dos poemas, uno de Tal vez hoy sobre mañana y el otro inédito, pero está pronto a publicarse, que tiene que ver, Oscar, con mis encuentros en esta época de peste. Vamos a ver. Bueno, entonces, va. Poema místico. Cuando la muerte es lo siguiente, la vida cuesta una eternidad. Cuando la eternidad es lo siguiente, la muerte cuesta una vida. Y les voy a leer para terminar un poema que se llama Duda Teológica o Nota a Rafael Pombo. Seré yo, Señor, quien labre la tierra con tu agrado y tu paciencia, quien nunca dude de tu verdad, de tu presencia, de tu bondad, quien ponga siempre las dos mejillas, quien ponga el pecho, Señor, siempre de rodillas. Seré yo el valiente, el compasivo, seré el justo, el milagroso, el único, el verdadero. Seré yo, Señor, quien reviente el cráneo de mi hermano Abel y el cráneo de mi hermano Güey para poder matarlos a los dos. Seré yo tu hermano Judas, el emperador Nerón, el carcelero, el juez, el torturador. Seré yo, Señor, el vanidoso que hastiado de mí, de ti y de este mundo, te pregunte las preguntas que no puedo preguntar y me expulses para siempre de tu infinito amor. Seré yo, Señor, quien me equivoque siempre hasta encontrarte, quien no pare nunca de buscarte, siempre ausente de mí y de ti. ¿Seré yo, Señor, o serás tú? Muchas gracias. Gracias, Amalia. Y ahí ya en el chat están explotando todas las reacciones a tus poemas. Muchísimas gracias por compartirnos esos dos más. Ahí voy anotando las preguntas de quienes nos escriben en Facebook y nos escriben en el chat, ahí para que te vayas preparando entonces. ¿Quién quiere responder? ¿A quién le gustaría seguir? Diana, Oscar, Julián, los invito. Vamos con Diana. Bueno, esto va a ser un cambio de registro así como brutal, pero bueno, está bien. Bueno, sí, el poema que les voy a leer, de hecho, es un poema que hice en homenaje a mi abuela. Bueno, la muerte de mi abuela fue como una... Sí, fue un momento muy difícil. Yo sí hice el duelo y toda esta situación, pero yo sentía que yo tenía como alguna manera de expresarle a ella, como una manera diferente de expresarle a ella todo este agradecimiento por lo que me había dado. Empezando porque cuando era muy chica y empecé a escribir, ella siempre como que era la que más me promovía mi escritura, me daba las libretas y como que ayudaba a toda esta experiencia. Entonces sí, este fue uno de los poemas que surgió como por esta como necesidad que tuve al respecto. Se llama Mary. La danza de las mariposas llena el espacio con un hálito extranjero que se expande por un rosal. Entre aromas atisban calles donde se consolidó una identidad perpetua. Kensington Street ha sido su epicentro y guarda su esencia. Entre ardillas y árboles, la alegría de otro continente se esconde jugando entre sombras. Una taza de té, tal vez dos, recinto sagrado al cual retornar en los días de lluvia. Cálida mirada aguamarina acoge mis fríos pómulos, su sonrisa perspicaz. Sus gestos me devuelven mi otra mitad. Legado insistente, tricolor, me pierdo en tu nieve, acojo tus aguas y me fundo entre tus pétalos. Muchísimas gracias, Diana, y gracias por conectarlo también con esa experiencia personal por la que les estaba preguntando ahorita. Bien, Oscar, quisiera invitarte a leer un poema que están pidiendo por acá.
En el chat menciona Camila Charri que tú tienes un poema que se llama Oficio. No sé si lo tienes por allí a la mano y si nos lo quieres leer y también pues aprovechar para responder a esta pregunta que les estaba haciendo. Gracias. Yo tenía otra diferente del repertorio. Me llegaron las facturas, Codensa y Enel. Respondo una pregunta. Claro, como el mal estudiante, quería como confirmar con Andrea cuál era la pregunta. No sé si era experiencia personal y si alguien, Camila coja oficio. Porque entonces me va a sacar del repertorio, porque curiosamente oficio también está incluido en este no libro que les decía, aunque fue pues el libro con el que obtuve un premio nacional, y pues no voy a dejar de hacerlo, puesto que esa es la solicitud. Sobre el tema de la experiencia, yo decía hace unos años cuando hablaba, aunque a mí me cuesta mucho hablar de mi propia poesía, siempre he pensado que este giro del que hablé la vez pasada, de la ronda anterior, sobre que marcaba mi libro Otro, tenía que ver justamente como con una afiliación a esa tendencia muy española por ya los años 80, 90, pero que había empezado como en los 60 con Jaime Gil de Vierna, que se llamó La poesía de la experiencia. Y a mí me sentí muy afín a esa tendencia, especialmente en el caso de Jaime Gil, pero no tanto de sus seguidores. Y después lo fui afinando y me di cuenta que lo que yo buscaba era realmente como lo prosaico, ¿no? Es una cosa como, quizá puede ser como distinta, y finalmente creo que el tema de la experiencia para mí está muy en la línea de lo que Montaigne entendería por experiencia, que es casi como un sinónimo de ensayo. Montaigne es el de los ensayos. Uno es un ensayo permanente, una tentativa permanente con la vida, pero la experiencia, digamos, no es un evento, un acontecimiento que uno viva y que le pase, que implicaría como una cierta pasividad, me pasó esto, ¿no? Sino que la experiencia solo empieza a existir cuando se convierte como en una lección de vida, ¿no? ¿Esto qué significa? No sé si en ese contexto pensé que el poema que tenía para eso respondía a un poco esa pregunta, pero es posible que oficio, y gracias Camila por de todos modos ponerlo allí también, creo que también un poco corresponde como con esa idea. Entonces voy a leer oficio. Es mentira, la poesía no es mi oficio, ni siquiera hay tiempo para ello, pero ¿y si hubiera tiempo? 15 minutos no bastan, una hora no basta, quizá 2 horas, 2 horas diarias. Digamos que hay tiempo, que saludo a contrapecho el ocio, y no corretean por ahí mis hijos, ni mi mujer me invita a colaborar en la cocina. No jode el teléfono, ni es mañana cuando vence el plazo para entregar otro artículo por encargo. Entonces, pase el ángel y yo aplique el papel un par de insulsos versos. ¿Es esto poesía? Mis amigos dicen que sí, pero yo no me convenzo. Y en ese tire y afloje se me va la vida. Muchas gracias, Oscar. Igual te invito a que nos leas el que habías pensado, el otro poema que habías pensado, para que antes de darle la palabra a Julián. Bueno, tampoco es largo. Iba a decir, se titula Padre de Familia. Aquí quedó titulado Padre de Familia, pero en realidad hace parte de un poema también más o menos extenso, como Oda John Wayne, que nunca ha publicado completo, sino por partes, y que se titula Mayo 4, 1996. Como ven, yo sigo viviendo como de las glorias pasadas. Aquí quedo con el título Padre de Familia, por obra y gracia digamos, de mi editor. En casa a las 9:30. Sería fácil vivir si nos fuera dada la libertad de detenernos, de morosear irresponsablemente entre las grietas preciosas del tiempo.
pero hay prisa, hay citas, hay gentes, hay horas solemnes que demarcan el frustrado sueño de estar siempre en la compañía amada. El tiempo se acaba. Aún debo revisar la tarea de mi hijo, que hoy solo consiste en firmar los objetivos del bimestre, escritos con su letra patoja, casi anciana. Terminará como yo tecleando el garabato para ver su dibujo en la pantalla. Objetivo: sobrevive para ser felices a tus hijos hasta que lleguen a los 30 y a tu mujer hasta que la muerte me separe. Firma. Muchísimas gracias, Oscar. Vale. Bien, creo que ahí le dimos gusto a Camila, que escribió también por el chat, y dimos gusto también para responder a esta primera pregunta que te hice. Y ahora me gustaría entonces cerrar esta ronda con Julián para no darle más largas a las preguntas del público, que han salido varias y por allí también hay varios comentarios. Entonces, Julián, cuéntanos cuál sería esa experiencia y cuál sería, digamos, esa relación con la poesía desde esa experiencia. Bueno, pues yo no puedo decirles como una experiencia específica de la que haya salido un poema, pero tengo como tres grandes constantes ahorita em, que han resultado en un poema. No son momentos específicos, sino son lo que estoy diciendo, como constantes, como cosas que siguen pasando y pasando. La primera tiene que ver con una constante religiosa, la segunda con una constante más hacia la intimidad y la tercera hacia mi relación con la realidad, que es bien complicada y bueno, entonces les voy a leer estos tres poemitas eh, en ese mismo orden, cada uno con lo que tiene que ver. Apolo, tu vela arde como el sol, aquel que llevas atado todos los días a tu carruaje. Cada vez que te enciendo, Apolo, puedo escuchar tu canto en el rugir de tu fuego, poesía y medicina que reaccionan con el oxígeno de tu voz. Tu lira es una vela de melodías. Esta vela acompaña en tu ofrenda al laurel. Es brillante, está viva, llena de tu divinidad y calor. Esta vela amarilla, la que enciendo todos los días, que descansa ahí en mi altar, justo en la ventana, se quema, y quizá el cielo vea desde tu carruaje con el sol. Bueno, la segunda, el segundo poema se titula Kimbaku o sobre una foto de Aaron McPaulin. Una flor brota del cuerpo atado entre sus raíces. Son cuerdas que abrazan la piel fría del árbol de rosas. Los brazos se cruzan con delicadeza en la espalda y hallan en un nudo el soporte que necesitan para no caer cansados como ramas partidas. Kimbaku le dicen a la ropa de cuerdas que adorna su cuerpo. Es un lienzo que vive, que se deja atrapar entre los trazos como lápices de una atadura. El arte de la cuerda, que tan violento parece, es más como una caricia de una liana de algodón. Aquí el que se somete es el mundo ante un poema de nudos, y la que atada contempla las flores creciendo en su espalda es la que en realidad domina las manos del poeta y sus cuerdas. Y por último, creo que este es como mi poema, el, el, el bebé, un poco sobre mi experiencia con la realidad. Debajo del camaleón, que a la vez es el cielo, el reloj da las 3 de la tarde. Las escamas caminan, son nubes que decoran el techo verde de la selva que vive sobre tu cabeza. Dudas, como siempre dudas, como Poe dudas. Miras el reloj, son las 4 de la mañana. Un camaleón se acerca, le miras los ojos y ronronea.
Parpadeas y un techo de madera te recibe caluroso. Miras a tu alrededor y ves que a tu lado descansan unos ojos amarillos y un pelaje negro. Por un momento, de nuevo, dudas y te preguntas si en realidad estás despierto, si el cielo siempre ha sido azul y no verde, si eran las 4, las 3 o las 7, si el olor a café viene de la cocina o si las nubes son ovejas disfrazadas, buscando escapar del lobo, buscando escapar del que con insomnio cuenta y se arropa en una cobija de lana. Te mueves con cuidado y sales de la cama. Supones que estás despierto, porque el café, como siempre, te espera servido en tu pocillo favorito. Pero piensas de nuevo en el camaleón y sus escamas, y te preguntas quién hizo el café, y de pronto te levantas, de un salto te levantas, y abres las cortinas, y miras el reloj, y consientes al gato que duerme, perdido, quizás, en sus propios camaleones y ovejas fugitivas. Gracias. Gracias a ti, Julián. Ya les veo a todos sonriendo allí también en las cámaras. Me encanta también verles disfrutar de los poemas de los demás. Estoy seguro de que también pueden decirles algunas palabras sobre lo que han escuchado, ¿no? Como que parte de este encuentro es justamente tener la oportunidad de escuchar a otras y otros que están como en ese mismo proceso. Me gustaría ahora entonces abrir el micrófono y también recoger algunas de las preguntas del público. Felipe nos está pidiendo la posibilidad de saludarles, entonces le vamos a dar permiso a Felipe para que prenda su micrófono, coloque su cámara y haga su saludo respectivo y luego sigo con algunas preguntas del público. Felipe. ¿Estás por allí? Va. Hola Felipe, ahora sí te estamos viendo. Creo que ya puedes prender el micrófono. Muchas gracias, Andrea. Pues como algunos de pronto sepan, aquí yo soy, digamos, también estudiante, ex estudiante de la Javeriana, em, parte de la generación de Amalia y también quería enviarle un saludo a Oscar y a Amalia. Ahí se está riendo Amalia. Eh, Me parece que los dos, no me he dado cuenta que los dos tienen en su poesía algo como no sé si llamarlo filósofo, científico o lo inverso, que hablando de cosas como las estrellas o Aldebarán, o hablando de pronto la consistencia de un grano de arroz, y tiene una manera de observar el mundo que me lleva como a un momento por allá idílico donde algunos filósofos por allá tribales hace milenios pudieran observar las cosas por primera vez, y quería como felicitarlos por esa cualidad y en nombre de como de mi grupito de amigos literarios que somos los Pro, decirles que apreciamos mucho la influencia de ambos poetas, y ya ese es mi saludo. Pipe. Muchas gracias, Felipe, por haber tomado la palabra y haber saludado. No sé, Amalia, si le quieres decir algo también de vuelta. Qué emoción. Qué emoción esto, de verdad. Hay muchos Felipes que salga usted, es como abrir la caja de Pandora. Sí, el gato de Schrödinger. Muchas gracias, Felipe. Chao, Bien, Cristina. vamos a continuar con otras de las preguntas. Hay varias preguntas dentro del público, perdón, me vuelvo un poco. Había unos saludos también, nos estaban saludando desde Egipto, por ejemplo, nos están viendo. Eh, y había hecho Paula una pregunta, Paula Quintero. Les pido un momento para... Ya, es una pregunta un poquito larga. Dice Oscar en su poema lo siguiente: me busco de reojo y me parece que esa es también una forma de mirar, de escribir, fragmentaria desde el extremo, del extremo de uno mismo hacia el mundo, pregunta Paula. Oscar sabe, creo que mis preguntas son casi siempre comentarios de curiosidad. Entonces, Oscar, no sé si quieres responderle esta pregunta a Paula. Y sobre todo responderle como se merece.
Sí, bueno, esto debe hacer como los comentarios de cierre, pero Andrea, qué maravilla. Yo me quito el sombrero con lo que usted hace porque claro, y sobre todo en estos formatos puede ser a veces muy difícil que realmente esto fuera un diálogo, pero creo que el diálogo se siente y usted lo hace posible. Y entre otras cosas, y aunque hay personas allí que, y algunos nombres que de pronto son como mis desconocidos y hablando otra vez del otro, pues hay también como muchas presencias amadas, y digo presencias en este caso, y dejando de lado el verso, el frustrado sueño de estar siempre en la compañía amada. Entonces es para, pues yo sé que hay preguntas, hay que hay comentarios, pero, sí, pero aparte de eso, y eso siempre es lo más importante, eh, estos son actos de amor, ¿no? Hay amor. Eh, entonces, por eso digo, pues uno nunca termina de responder como se merece. Yo, en vez de responderle, creo que debería ir darle un abrazo a Paula. Y bueno, se lo estoy dando, pero ya vendrá el abrazo verdadero. Este también es un abrazo verdadero. Y sí, eh, curiosa, eh, aguda, inteligente. Eh, ese tema de mirarse de reojo, yo creo que me inspiró algún poema de Octavio Paz, que fue como uno de los últimos poemas de Paz. Eh, eh, uno de cuyos versos decía, morir sabiendo que muero. Eh, y era eso. Pero también tiene que ver en toda esta reflexión sobre el otro y la otredad es una de las, también de las manifestaciones del concepto de alienación, el concepto hegeliano de alienación, que consiste más o menos, ¿no? Según lo que decía Hegel, como es cuando el sujeto se objetiva, ¿no? Es decir, y normalmente se ponían estos términos, es cuando uno se mira a sí mismo, el pensamiento se piensa, ese tipo de cosas. Eh, y, y entonces yo pensaba, lo que nunca es posible es que uno se mire de frente, ¿no? Por eso yo finalmente terminé diciendo, pues pienso mirarme, eh, siempre uno pues terminará como mirándose de reojo a ver qué es lo que alcanza a ver, y por eso quizá nunca terminaremos de confrontarnos a nosotros mismos, y la única confrontación que vale la pena es justamente la de estar frente al otro. Eh, y, y, y ahí estamos. Hegel decía, aquí yo salto, pero en vez de saltar, siempre sería mejor un abrazo, imposible terminar de fundirse con el otro, pero, pero es eso, o sea, como lo de mirarse de reojo es como también declarar cínicamente una frustración, decir, cuando yo digo, decidí que no iba a volver a escribir nada distinto que sobre mí mismo, eh, ni siquiera sé si, pues, quién soy yo, entonces uno realmente qué va a escribir en medio de esa incertidumbre, de manera que pues era como una manera de, de expresarlo y sobre todo de cara pues a las dos cosas complementarias que son las únicas que pueden constituir valor. Bueno, esto no es un axioma, ¿no? Pero que son la vida y la muerte. La vida porque sin la muerte no la valoraríamos como la valoramos. Entonces, pues sí, es eso. Y que esto sea un abrazo para Paula y para todos los demás. Hola, Oscar. Yo me Hola. pongo muy feliz de escucharlo y de abrazarlo así de lejos, sobre todo porque creo que eh, estoy de acuerdo con ese reconocimiento a lo que logra Andrea, porque con todas estas pantallas apagadas es como el parpadeo y cuando uno mira de reojo y parpadea, el que aparece es el otro y ese otro somos nosotros acá, así que agradezco también profundamente este espacio y le agradezco su respuesta y sus abrazos. Yo me arropo y me hace mucha falta verlo, me hace mucha falta este tipo de espacios. Uf, ahora más que nunca creo que son como el bálsamo en estos tiempos tan extraños y tanto ensimismamiento, que es que uno se repite a uno mismo y se aburre, entonces necesita que el otro venga y como que lo sacuda un poquito. Así que gracias a los dos. Vale. Gracias a ti, Pau, y un saludo para tus estudiantes que me contaste que estaban viendo también todo esto, que ellos también quieren ser poetas, que ahí, para conectar con lo que decía Oscar, como que no se sabe quién es poeta el que escribe. Bueno, espero que ellos encuentren una respuesta también en todo esto que hemos estado escuchando con Amalia, con Diana, con Julián y con Oscar.
Hay una pregunta ahora general para quien la quiera responder. Es una pregunta sobre la transgresión. Me preguntan, ¿es la transgresión en su escritura un imperativo constante? No sé a quién le gustaría contestar esa pregunta. Diana, Juliano, Amalia u Oscar también, si quieres. Nos la hace Jacqueline Murillo Garnica. O los boto al agua. No hay respuesta. Ama, ¿quieres responder? O que conteste alguno, profe. No, es que Que el profe dé la para palabra. escucharlas y a escuchar a Julián, O a Diana, Diana y a Amalia. Diana, que es filósofa. Pues, ¿quién? Bueno, entonces yo voy a contestar, pues, pero ya la última vez que contesté primero. Porque eh, transgredir a mí sí me parece muy importante. En la transgresión de las formas. Me parece muy importante en mi trabajo y en el trabajo de los demás. Y, o sea, me parece que casarse con un registro es como agotar, es como que si hubiera quedado, no. Me parece que, por ejemplo, en la pintura yo admiro a los artistas que cambian. Entonces me parece importante la transgresión del lenguaje, la transgresión de las formas en uno mismo, de los contenidos, porque esto es una manera de participar del mundo. Yo creo que en mi manera de ver el mundo, creo que casarse con una sola puede servir también mucho. Estoy de acuerdo con transgredir y con no transgredir. Ya cambié de opinión en este momento. Pienso que concentrarse en una forma también es muy importante y que seguramente, por ejemplo, la poesía mística y todo eso logra una concentración en las formas, pues se logra calado también, si uno se concentra solamente en una forma. A mí me parece importante transgredir. De pronto se parece, en mi temperamento, en mi manera de ver el mundo, me parece importante. Y creo que para escribir poemas, yo no sé, me parece importante mientras uno está empezando a ver cómo es que habla uno, darle vuelta a 800.000, 300 formas. Además, yo sigo pues haciendo eso. Muchas gracias, Amalia. ¿Alguno de Julián o Diana, Oscar quieren complementar algo sobre esa pregunta? Sí, yo quería decir algo. Un poco también por la línea que está diciendo Amalia, pero para mí y para mi escritura no es tanto una intencionalidad en transgredir, sino en experimentar y jugar sobre todo, porque para mí eh, tiene que haber un cierto juego, un cierto aspecto como infantil casi con el lenguaje. Am, Porque, no sé, un poco desde mi experiencia con la carrera, con mi historia como lector, am, choco mucho con las cosas que son como muy serias y como de muy adulto, digamos. Entonces creo que más que la transgresión es el juego para mí, la experimentación y, y no tanto apuntarle a transgredir, sino más bien como estar consciente y estar abierto al cambio y estar consciente de que esto al final, pues para mí al final es como un juego, es como un rompecabezas con el lenguaje casi. Entonces eso es lo que encuentro como ese constante en lo que escribo. Muchas gracias, Julián. Bien, y voy con la última pregunta antes de lanzarlos también al agua para que hagamos la lectura, la estocada final y poder ir cerrando nuestro evento. Esta pregunta la hace Felipe Camargo en Facebook y yo la conecto con algo que ya Amalia también nos venía contando y es, bueno, la escritura durante este tiempo en que hemos estado no totalmente aislados ya, pero un poco aislados, en que hemos estado digamos, en unas nuevas formas de vida, nuevos espacios, rutinas y demás. Entonces, la pregunta de Felipe ¿es la poesía un escape de la realidad? ¿Es otra realidad mejor o peor? ¿O es parte de la realidad? Y pregunto yo, como en relación con lo que han vivido durante este último año,
si quieren agregar algo. Entonces, no sé, ¿quién quiere responder a esta última pregunta? Oscar. No, yo no levanté la mano, estaba señalando en mi pantalla a, a Diana Castelo. Yo la Está tengo ahí. abajo, entonces. No sé, trato de decir algo breve, porque estoy también muy ansioso de escuchar siempre a mis compañeras y mi compañero de set, lo podemos llamar. Claro, algo que no, empecemos por la idea, por el concepto de realidad. Yo no, es decir, no lo pensaría en términos de realidad, porque ese es un concepto como difícil de apuntalar, y hay muchas maneras de entender la realidad y habría como muchas realidades. Pues uno diría, existe la realidad fantástica, por ejemplo. Y entonces, si hay una realidad fantástica o la realidad de los sueños, entonces uno podría decir, bueno, sí, claro, yo quiero escaparme. Si yo quiero escaparme de esa realidad, lo que me pongo es en la vida cotidiana, al revés. Entonces, en vez de la realidad, pienso como en el concepto de mundo, ¿no? Y estar en el mundo. Y lo que pues, eso lo, digamos, lo digo constantemente, y a veces en funciones institucionales, y todo eso es como la conciencia de que la poesía, la literatura, realmente es una forma de estar en el mundo y de ponerme en él, y de estar, personalmente pienso, con los pies en la tierra, en él. Y por supuesto, desde ese punto de vista, me opongo totalmente a que haya cualquier clase de escape de nada. O sea, porque me parece que la poesía no es un escape, y asumirla, sea un oficio, sea una vocación, eh, sea una esencia, asumir el hacer poesía es un compromiso vital muy grande, ¿no? Y desde ese punto de vista es un compromiso con el mundo. Entonces, nada menos parecido eh, que a un escape de cualquier manera. Entonces, como eso tenía que decir. Muchísimas gracias, Oscar. Muy de acuerdo contigo. Y Diana, ¿quieres contarnos algo para agregar, ya que también te dieron la palabra? Em, sí, de hecho, sí, yo estoy de acuerdo con Oscar en el sentido de que no es un escape definitivamente. Si es algo, yo creería que es algo que te conecta mucho más íntimamente con la realidad y digamos un poco como, como diría Hugo Mujica, lo que la vida te viene trayendo, ¿sí? Lo que te va mostrando. Entonces, yo lo vería más hacia ese lado, como la poesía en estos tiempos nos ayuda a ver precisamente como esta realidad un poco alterada en la que estamos viviendo actualmente. Y creo que también nos daría como esta potencia a través de la creación como de verla desde otra perspectiva o de llegar como, no sé, transformarla, cambiarla a través del lenguaje. Eso es lo que quería complementar. Gracias. Mil gracias a ti y gracias a todos por haber respondido esas preguntas. De verdad, mi intención y nuestra intención con el plan de lectura en general sí es abrir estos espacios para que no solamente las personas que se conectan puedan conversar con ustedes, sino ustedes mismos puedan conocer un poco más de los otros, para que justamente salgamos como de esa lejanía y de este, pues, de alguna manera como encierro en el que estamos. Me gustaría cerrar invitando a Amalia a leer un poema que me pidieron por acá en el chat, lo pide Adriana González, así como para ya cerrar y dar la información de dónde pueden conseguir las obras de nuestros autores invitados, dónde pueden conseguir la revista 2020, porque es fundamental pues que lo sigan leyendo. Estoy segura que se quedaron antojados de eso. Amalia, me piden que leamos para cerrar la ley de la competencia o ley de competencia, perdón, o canción del palabrero, si los tienes por allí. Todo tuyo, el micrófono virtual. Creo que no lo tienes prendido, no sé si... Ya. Listo. Entonces... Canción del palabrero. Relato en realismo mágico.
Mi realidad es tan pobre que me gano la vida comiendo vidrio. Parado en estas botellas, esquirlas, bombillos, voy a tragarme una lámpara halógena de 2 metros para darle de comer a mis hijos. Y mientras me la trago aquí en la calle, ustedes van a dejar sus monedas en mis bolsillos, porque somos 10 negros en mi casa, todos pacíficos, negros del Pacífico, que a nadie vamos a robar. Y voy a comer vidrio porque soy el padre de familia y no voy a comer mierda, ni más faltaba. Aquí en pleno escenario y con todos mirando, voy a comer vidrio. Y espero el aplauso y las monedas después de tragarme esta luz halógena entera. Porque así les haya enseñado a mis 10 negros a ganarse la vida comiendo vidrio y nunca les ha faltado vidrio en la mesa desde que les enseñé que el estómago digiere todo, la garganta traga entero y la boca mejor cerrada. Ellos saben ganarse la vida, saben jugársela toda. Con todo respeto, señores, ellos saben que ni de pan ni de cobre vive el hambre, que el aplauso no hace al artista y que hay unos que para sobrevivir comemos en público vidrio. Gracias. Muchísimas gracias, Amalia, y muchísimas gracias, Diana, Julián, Oscar. Yo estoy segura de que están tan emocionados como yo, aunque esto sea difícil de expresar a través de estas cámaras, aunque no se escuchan los aplausos, que no son para de los que no viven los artistas. Pero estoy segura de que están muy emocionados, así como yo. Y bueno, si quieren dar unas palabras para cerrar antes de dar esta información final, me encantaría para dar el saludo final. Bueno, entonces yo ahí sí que tengo el micrófono abierto. Andrea, Oscar, Julián, Diana, muchísimas gracias por este rato ahorita, todos ahí poniéndole fe a esto que hacemos. Muchas gracias de verdad por tu organización y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y que estén bien. Gracias, Amalia. Sí, Diana, Oscar, Julián. yo me uno a Amalia en el agradecimiento, pues con la biblioteca, contigo Andrea, con la maestría de literatura y con los que me hagan falta. Y a cada uno de ustedes, los que nos acompañaron, también a Julián, a Amalia y a Oscar por estar acá presentes en este día. Y bueno, un abrazo a los que me estén viendo. Gracias. Gracias, Diana. Julián. Creo que poco más tengo que decir que más que gracias, en serio, por la invitación, por estar escuchándonos. Significa mucho ser escuchado, la verdad, y gracias por estar acá. Bueno, y Oscar para cerrar. Lo mismo. Sí, ¿no? Las palabras, claro, puede parecer reiterativo, pero es una gratitud ya claramente, yo creo que está claro y también en las palabras de Amalia, de Diana, de Julián, no es un agradecimiento formal, sino un agradecimiento real y yo insistiría en eso, que fácilmente, y de hecho pues los recitales en el formato tradicional y cuando asistíamos a los recitales y todo eso, solían tener algo de esa cosa solemne de que allá en la mesa están los poetas, ay, vamos a escucharlos y en efecto pues no había, José Emilio Pacheco, ese poeta docto por excelencia, tenía ese poema contra los recitales que era, cuando yo me pongo a leer un poema le estoy robando la posibilidad a quienes me escuchan de que pongan su propia voz allí. Y pues el tema de la voz un poco se refería a dónde está el diálogo, ¿no? Es distinto, sobre todo para los que nos formamos en estudios literarios y en literatura, es muy distinto leer un poema a escucharlo, ¿verdad? Y aquí es sobre todo ese tema. Seguramente pues hemos leído de cosas que están escritas aquí, pero ante todo esto ha sido una conversación y un verdadero diálogo, ¿no? Y a pesar del formatico, de los recuadros y de todas esas cosas y que cada uno está en su casa,
de la distancia, del confinamiento, es absolutamente increíble y maravilloso que estas cosas sí funcionan en términos reales de que hay comunicación y hay diálogo y por supuesto también eso ha dependido de una muy buena concepción y amplia y generosa de parte de ustedes. Por eso, pues muchas gracias a la biblioteca, pues a Andrea y a Lucía, a Jeffrey, que sabe también la importancia de estos eventos. Y bueno, era básicamente eso. Mil gracias, Oscar, y que estos encuentros se sigan dando, que prontamente sean también de manera presencial. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado. Les recuerdo que para acceder a las obras de Oscar y a las obras de Amalia, en este caso, pueden encontrarlas a través de préstamo en la Biblioteca General, préstamo a domicilio, préstamo directamente en la biblioteca. Y también pueden leer a Amalia en la antología de Moradas Interiores que publicó la editorial Javeriana a través del repositorio institucional con su usuario y contraseña javerianos. Asimismo, señor. Uy, yo sí quiero saber dónde me consigo. Qué bueno. Y Oscar, porque soy inconseguible. Pues ya que sí, totalmente. Oscar, que es inconseguible, lo pueden comprar en esta ocasión especial. Javerianos con 10% de descuento y externos también lo pueden encontrar en la tienda Javeriana. Los libros de Oscar y de Amalia están en esta ocasión en la tienda Javeriana, los pedimos especialmente para este recital para que puedan seguir leyéndolos. Y a Julián Santa también lo encuentran en la revista 2020. Pueden seguir la revista 2020 a través de Instagram y Facebook como @revista 2020. Esperamos que Diana también aparezca pronto allí con sus poemas publicados, ya que le abrieron las puertas para hacerlo. Y bueno, esperamos que también nos acompañen en próximos eventos, recitales, conversatorios y otras actividades que hacemos para los javerianos, javerianas y público general. Nos encuentran como bibliotecas, @bibliotecasPUJ en Facebook, Instagram y Twitter. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y bueno, con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.